¿Qué tal chicos? Muy buenos días, mi nombre es el profesor David Maguiña y el día de hoy vamos a seguir con la clase número 6. En este caso vamos a empezar primero con autofiltros. El tema de autofiltros hay mayormente tres formas de realizar. Uno es de la manera manual, en las cuales podemos ordenar la información según como nosotros deseáramos. Esa opción se encuentra dentro de datos, filtros. Y ahí nos aparecen unas pequeñas flechitas, unos pequeños triángulos en los cuales nos indica que nosotros podemos ordenar esta información. Entonces aquí yo puedo ordenar la información según como yo crea conveniente. De repente ordenarlos por el abecedario de A a la Z, por ejemplo, ordenarlo de esta manera, desde la letra mayor hasta la menor letra. En este caso está ordenado de esta manera. De repente ordenarlo por la oficina, administración, caja, contabilidad. Y puedes coger en realidad cualquier orden que yo crea más conveniente, de menor a menor, de menor a mayor, las cantidades, o de repente filtrar la información. De repente deseo ver cantidades que solamente sean los de 500, por ejemplo. Esto solamente hay 3 personas de 500, o de repente eh, todos los apellidos en orden. Cuando se agrega un filtro, nos aparece una especie de embudo. Eso significa que ahí hay un filtro. Acá, por ejemplo, voy a ordenar de A a la Z. Y están todos los apellidos ordenados desde la A hasta la Z. Esto realmente es muy importante. La otra forma de filtrar es la siguiente. Esto que voy a elaborar ahorita se llama filtro personalizado, que se encuentra dentro de filtros, filtro de número, filtro personalizado. Y esta opción nos permite hacer lo siguiente. Nos permite ordenar la información basándonos en criterios. Por ejemplo, es menor, es mayor, termina, no termina, contiene, no contiene. Por ejemplo, vamos a colocar aquí es mayor o igual a, por ejemplo, una cantidad. A ver, se me ocurre 1000. Y por el otro lado es menor o igual a, y por acá, por ejemplo, 1500. Por ejemplo, ahí ya filtró la información en base a esa información que le hemos colocado. Siguiente, a ver, por ejemplo, también lo podemos hacer de repente en las fechas también, pero mayormente el filtro personalizado se utiliza de esta manera cuando queremos colocarlo con ciertas características personalizadas. Filtro personalizado. Y si de repente queremos borrar, bueno, borramos el filtro, cancelar y quitamos los filtros. Por otro lado tenemos el filtro avanzado. El filtro avanzado funciona de esta manera. Bueno, voy a colocarle títulos de 3 categorías. Por ejemplo, puede ser la categoría, puede ser por acá de repente el sexo y por acá de repente el total. Ya ahí está. Y por acá voy a colocar ciertas características. Por ejemplo, una de ellas de repente puede ser, por ejemplo, categoría C, sexo de repente masculino y total que gane, por ejemplo, más de 900, por ejemplo. Entonces, en base a estas 3 características que estoy colocando por este medio, voy a hallar el filtro. A ver cómo sería: datos, avanzadas, filtro. Por defecto nos selecciona toda la tabla, el rango de criterios. ¿En dónde se encuentran los criterios? Los criterios se encuentran aquí. Si deseo copiarlo a otro lugar o simplemente que lo haga el filtro en ese lugar. Puede ser que lo haga en el mismo lugar. Aceptar. Dice la referencia no es válida. A ver, me dice que la referencia no es válida. A ver nuevamente. Avanzada. Rango de lista. Correcto. Rango de criterio. Enter.
enter y enter. Listo, ahí ya filtró la información en el mismo lugar que se encontraba toda la tabla. Entonces se puede hacer de esta manera de repente el filtro, o si no, seleccionamos que lo realice en otro lugar. Avanzadas, copiar otro lugar, rango de criterio, enter y copiará y vamos a copiarlo en otro lugar, por ejemplo que lo copie aquí. Entonces lo podemos asignar en realidad en cualquier lugar que nosotros creamos conveniente. Y de repente las características las podemos cambiar, por ejemplo no la letra C sino la letra B, y tendría que volver a realizar el filtro. Avanzadas, filtrar en base a esa información, en base a qué criterios, correcto esos criterios, y que lo copie en otro lugar. Y ya realizó otro filtro. En este caso no figura nada porque en la categoría B no hay nadie que gane más de 900 y que sea masculino, por eso que no figura nada. Bueno, sigamos viendo. Por este lado tengo 3 tablas que se encuentran en distintas hojas. En las cuales deseo hacer un consolidado. Entonces aquí voy a utilizar un consolidado y lo ideal sería hacerlo de esta manera: igual, suma, paréntesis, y seleccionar de cada hoja la información, punto y coma. Los olivos, selecciono la siguiente información, punto y coma, pollo libre, punto y coma, y cierro paréntesis. Y ahí me ha sumado en base a las 3 hojas. Y esa sería una manera de hacerlo. Pero tenemos una opción que está dentro del consolidador. Por ejemplo, como toda la información se encuentra en la misma ubicación, puedo hacer esto de aquí. Y esa sería una forma. Y la otra forma sería hacerlo de esta manera. Consolidar. Función, ¿qué función deseo realizar? En este caso deseo realizar de repente una suma. Referencia. La referencia se refiere al lugar en el que se encuentra la información. La referencia a todo este conjunto de datos. Cuando ya agrego la referencia le doy clic en agregar. Me paso a la siguiente hoja. Ya por defecto me está seleccionando, solamente lo agrego. Los Olivos, San Miguel, y me dijo Pueblo Libre, y ya agrego esa referencia. Hasta ese punto yo tengo 3 referencias, que eran de las 3 hojas: Los Olivos, Pueblo Libre y San Miguel. Y por último le doy clic en aceptar. Y ya en mi hoja de total aparece la sumatoria, igual que en el caso anterior, con la diferencia que esta información ha sido realizada de otra manera, mediante la opción de consolidar. Ahora pasemos a ver el siguiente archivo de Excel. A ver, un momento. Ya, ahora pasamos al siguiente. Ya, por este lado vamos a aplicar la función de la opción de subtotal. Esa opción también se encuentra dentro del apartado, dentro de la pestaña de datos en el grupo de esquema. Ahí vamos a encontrar esta opción. A ver, vamos. Lo primero que hay que hacer es ordenar la información bajo un criterio. Por ejemplo, voy a ordenar la información en base a los productos. Por ejemplo, yo lo ordeno bebidas, lácteos, verduras. Sí, los ordeno en 3 grupos. Ese es lo primero. Segundo, nos dirigimos a subtotal. Para cada cambio como lo ordenado en base a los productos, coloco productos. ¿Y qué función va a realizar? Va a realizar una sumatoria. ¿Y qué es lo que va a sumar? Va a sumar, por ejemplo, las ventas y las unidades. Y le doy clic en aceptar. Ya, entonces aquí ya me está mostrando un subtotal en base a este orden, que era bebidas, lácteos y total de verduras. Por otro lado, nos muestra en el lado izquierdo 3 opciones. Una en la vista general, total general,
La segunda es en base a los criterios que hemos utilizado, las etiquetas que había para productos, que eran 3: bebidas, lácteos y verduras. Y por último, la tabla tal cual tiene toda la información. Ahora, si se desea quitar esta opción, regresamos igual, subtotal, quitar todos, y ya la tabla vuelve a como estaba en un primer momento. Por ejemplo, ahora voy a ordenar en base a la región. Ya, este, norte, oeste, sur. El primer paso. Segundo paso, subtotal. Para cada cambio ahora en la región. Ahora voy a basarme en la región y que nuevamente las ventas y las unidades. Y listo, ya me dio un subtotal, pero en base a las regiones, que era este, norte, oeste y sur. Y tenemos las cantidades. Nuevamente tenemos por este lado 3 opciones, en las cuales podemos visualizar. Esta operación, esta función, esta forma como lo está utilizando es en base a una función. Y la función se llama subtotales. Por ejemplo, que lo voy a colocar igual subtotales, paréntesis, y desde que coloco paréntesis me aparece esta opción. ¿Qué operación deseo realizar? Por ejemplo, si deseo realizar una suma, me indica que la suma es el número 9. Punto y coma. ¿Y cuál va a ser la referencia? Este conjunto de datos. Entonces lo que va a hacer es hallar la sumatoria de todas esas celdas. Entonces la sumatoria de toda esta información es 12. Ahora vemos si yo selecciono y le doy clic en autosuma, debe ser 2. Ahí está. Ahora, ¿qué más podemos hacer con esta función? Por ejemplo, si cambiamos el número y le pongo de repente contar, vamos a ver qué sucede. Me está dando como resultado la cantidad de información que hay. ¿Y cuántos hay? 8, efectivamente. Entonces, esa es la utilidad que tiene esta función de subtotal. Poder realizar una operación en base a cierto criterio que nosotros le coloquemos, que parte desde el 1 hasta el 111. Y ahí hay distintas operaciones. Por ejemplo, yo lo voy a dejar en la de sumar, que es el número 9. Pasemos a ver la función de indirecto. Por el lado de la función indirecto tenemos lo siguiente. Tenemos una tabla en la cual deseamos hallar una referencia. Por ejemplo, acá referencia voy a colocar la celda. Una celda cualquiera que se encuentra en esta tabla. Por ejemplo, la celda D9. Ya D9. Y voy a colocar acá igual indirecto, paréntesis. ¿El indirecto de qué? De esta celda. Cierro paréntesis y le doy un enter. ¿Cuál es esa información? De D9 que se encuentra en D9, se encuentra la palabra X. Y eso es lo que me está mostrando mediante esta función. Que es distinto a hacer una referencia. Por ejemplo, si yo coloco C19, lo que me va a hacer es mostrar la celda. Este también es otro tipo de hacer referencia a una celda. Después en directo lo que va a hacer es mostrarme lo que se encuentra en esa celda, como si fuera una especie de espejo. Por este lado vamos a ver la utilidad de la función indirecto. Tenemos acá estas 3 columnas con información en las cuales tenemos que generar tablas para que cada columna se actualice, ya que si no lo hacemos no se va a actualizar. Por ejemplo, acá control Q y le voy a colocar un nombre. Por ejemplo, acá le voy a colocar ropa. Me dice que el nombre ya existe. Vamos a ver. Listo, ya se creó. Por acá calzado también y por acá accesorios también. Acá también voy a crear esas listas, esos pequeños grupos. ¿Cómo lo hago? Control Q. Control Q, a aceptar y le coloco un nombre acá, chaquetas. Por acá Control Q, a aceptar y lo convierto acá en botas, que es el título que tiene. Por acá deportivas, Control Q, a aceptar. De acá de la misma manera, Control Q, a aceptar. Y por acá
false. Ya, vamos a ver si funciona. Voy a crear aquí la lista de selección. Ya, el tipo. Cada lista desplegable, datos, validación de datos, validar datos. Lista, origen, que sea de los tres grupos. Ya listo, y se creó la lista en base a los tres grupos. Y acá voy a crear la siguiente lista desplegable. Lista. Pero en vez de colocar origen voy a colocar la función indirecto. Indirecto. ¿Pero el indirecto de quién? De esta celda. Cerro paréntesis, aceptar. Y veamos si funciona. Para ropa. Ya, y si yo le asigno otra palabra más, por ejemplo acá en calzado, de repente coloco sandales, zapatillas, no hay zapatillas, zapatillas. Se agrega automáticamente. A ver, paso a calzado y acá se agregó la palabra zapatillas automáticamente. Y ahora me faltaría ver el modelo, pero los modelos están solamente en base a las categorías de que se encuentran en ropa. Me faltaría crear otras dos tablas para calzado y para accesorios. ¿Cómo lo hago? Validación de datos, validar datos, lista, origen, igual, indirecto, paréntesis. ¿Indirecto de quién? De esta celda. Y cierro paréntesis, aceptar. Entonces acá solamente me va a funcionar para los que se encuentren en ropa. Camisas. Dentro de ropa. Dentro de ropa que se encuentra. No, este es de otro grupo. A ver. Está bien. Ok. Botas y deportivas se encuentra en otro grupo. Y bisutería, bolso se encuentra en otro también. Entonces si acá yo coloco ropa, abrigos, voy a poder escoger todo lo que se encuentra en abrigos. Pero si yo cambio de repente a calzado, voy a encontrar botas. Y botas se aparecen tres clásicas camperas. Acá hay tres grupos. Por este lado es ropa, por este lado es calzado y por este lado es accesorio. Veamos otro ejemplo. Y ahora vemos, hacemos hallar el continente. En este caso voy a utilizar las variables en forma abreviada. América, Euro y así de Asia. Ahora vemos, igual, control Q, aceptar y le colocamos un nombre. Acá le voy a colocar AME, ahora acá le voy a colocar Euro. Y por acá le voy a colocar así. Y esas son mis tres variables. Y acá genero mi lista desplegable. Validación de datos, validar datos, lista, origen, los tres continentes. Siguiente paso, generar la siguiente lista desplegable. Validación de datos, lista, origen. Igual, indirecto, pero ¿de qué? De lo que se encuentra aquí. Ya está, América. Y por último, en base
base a los departamentos que tengo por este lado, en base dependiendo del país. Validación de datos, lista, igual, directo. ¿El directo de quién? De esta celda. Cierro paréntesis, enter y enter. Ya, todavía no me va a funcionar porque todavía no los he convertido en tablas la información que tengo por este lado. Por acá Perú, por acá Colombia, por acá Ecuador y me faltaría Argentina y Brasil. Entonces ya puedo escoger dependiendo del departamento, dependiendo del lugar, a excepción de Argentina y Brasil que todavía no los he agregado. Por ejemplo acá Perú, y si yo agrego más lugares se van a agregar automáticamente. Y acá Huancayo, por ejemplo, Huancayo, y ya se agregó en mi lista Huancayo. Esa es la ventaja que tiene. Sigamos viendo. Por este lado vamos a ver la función de aleatorio, en la cual lo vamos a aplicar a una columna que tiene la información del año. Ahora vamos, ¿cómo sería? Para poder aplicar esta función tengo que tener presente la sintaxis. Y la sintaxis es de la siguiente manera. Igual, aleatorio, paréntesis, cierro paréntesis, y me va a mostrar cantidades aleatorias que estén entre este rango, entre el 0 y el 1, y se actualiza constantemente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente: si se desea saber aleatorio pero colocarle un tope, vamos a hacer lo siguiente: asterisco y le colocamos una cantidad, por ejemplo que la cantidad máxima sea 900, y nos va a mostrar números aleatorios que como máximo sea el número 900, y actualizo, van a estar entre esas cantidades. Pero si ahora yo deseo que estén entre un rango de cantidades, tiene que ser de esta manera: paréntesis y coloco la cantidad menor, por ejemplo que sea 100, y la cantidad mayor que sea, por ejemplo 800. Cierro paréntesis, coloco asterisco y coloco más y coloco la cantidad mayor y le doy clic en aceptar. Entonces las cantidades que van a aparecer van a estar entre ese rango de precios. Ahí podemos ver que la información va a variar en ese rango, desde el 100 hasta el 800, que es como máximo. Para decir, entonces hay tres sintaxis: una en las cuales cantidades aleatorias entre 0 y 1, o es 0 o es 1, por eso venían en decimales. La otra manera en la cual les colocamos un máximo, y la última en la cual colocamos dependiendo del rango que queremos que esté esa información. Ahora pasamos a ver lo siguiente. Por este lado vamos a generar una especie de diccionario y lo vamos a ver de la siguiente manera. A ver. Lo primero que habría que hacer es generar las listas desplegables, y por este lado en base a la función de indirecto. Como que ya tengo las listas desplegables, las voy a borrar. Ya listo, ya está limpio. Ya no hay nada. Entonces acá genero mis listas desplegables. Adicional a eso, les he colocado un nombre a cada tabla. Por acá dice español, alemán, inglés e italiano, para que se actualice constantemente dependiendo de la información que se vaya agregando. Ya, entonces acá le genero mi lista desplegable: datos, validación de datos, validar datos, lista,
origen, que en esta lista del origen va a ser los idiomas, de español al italiano. Entonces por acá ya puedes escoger idiomas, tanto el idioma que yo desee. Por este lado igual de la misma manera, coger cualquiera de los idiomas que había. El siguiente paso, aplicar la función indirecto para saber el orden, en qué ubicación se encuentra el indirecto de esta palabra que se encuentre. Coincidir de ese valor que se encuentre en este conjunto de celdas, punto y coma, 0, que es una coincidencia exacta. ¿En qué ubicación se encuentra la palabra italiano de este conjunto de celdas? En la posición número 4. ¿En qué posición se encontrará la palabra español? Pues español está en la posición número 1. Igual, coincidir, paréntesis, que va a buscar la palabra español, en donde la va a buscar en este conjunto de celdas, punto y coma, coincidencia exacta y cerro paréntesis. Por este lado voy a generar una lista desplegable que va a depender del idioma. Validación de datos, validar datos, lista, y el origen va a ser igual, indirecto, pero el indirecto ¿de quién? El indirecto de esta celda. Cierro paréntesis, enter. Entonces dependiendo del idioma yo voy a poder escoger una palabra. Por ejemplo, si cambio español, acá van a aparecer palabras en español. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a aplicar acá una función coincidir, e internamente va a tener un indirecto. Igual, coincidir, paréntesis. ¿Qué va a coincidir? Esta palabra va a buscar. Ya, lo normal hubiera sido esto, que esta palabra la encuentre en todo este conjunto de celdas, que es de español, punto y coma, 0. Y eso hubiera sido lo ideal. Pan se encuentra en la posición número 4. Pero ¿qué sucede? Que si yo cambio de idioma, por ejemplo alemán, y escojo una palabra en alemán, ya no me figura nada, ya que solamente me va a funcionar para palabras en español. Pero yo no quiero que solamente sea con el idioma español, sino que sea con más idiomas. Entonces en este apartado voy a introducir una función índice en la cual le va a buscar en todo este conjunto de datos, punto y coma. En el primer apartado lo dejo vacío porque está en función de 19, y en el segundo apartado coloco el número de la columna, cierro paréntesis y ahí queda. Entonces ahí pan se encuentra en la posición número 4. Y si yo cambio de idioma, por ejemplo alemán, y busco esa palabra que es, por ejemplo, brot, igual, número 4. A ver, veamos. Pan, número 4. Entonces esa es una manera en la cual podemos hacer una búsqueda, pero ya no necesariamente de una columna, sino en toda una tabla. Y por último, convertirlo en otro idioma. Igual, índice, paréntesis, ¿en dónde va a buscar? En todo este conjunto de celdas. Punto y coma. ¿En base a qué fila? ¿En base a qué columna? Como no lo puedo seleccionar, la columna, la voy a escribir literal, C20. Y cierro paréntesis. Y ahí está. En alemán es Brot y en español es inglés. Italiano, pane. Y listo. Bueno, por otro lado, si de repente cambiáramos el idioma, por ejemplo español, nos aparece NDND. Y una manera de solucionarlo sería colocarle internamente un sí error. Esa sería una manera. La otra manera sería con conocimientos de macro, ver si punto error, paréntesis, punto y coma, abro comillas, cierro comillas, para que si decíamos que la celda me aparezca vacía. Y listo, ya está vacía. Pero si decíamos que aparezca otra cosa con una palabra, sí, punto error, paréntesis, que si hay error, punto y coma, abro comillas, que diga no disponible. O no existe, por ejemplo, no existe. Cierro comillas y cierro paréntesis. Y si hay error, va a decir no existe. Por ejemplo, en español esta palabra no existe, pero yo cambio a cerrado, esa es una palabra que sí hay. Y en italiano se dice chiuso. Bueno, ahí nos quedamos por el día de hoy, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.